Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 2, el párrafo número 14. La escritura nos dice así: Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. Si bien el Señor felicita a los creyentes de Pérgamo por mantenerse fieles a su nombre y conservar su fe a pesar de las hostilidades sufridas, no pasa por alto ni las excusa de dos graves errores a los que les enfrenta. Pero tengo algunas cosas contra ti. El obstinado amor que Dios nos entrega a través de Jesucristo no es lo que se podría definir como un amor ciego. No, es un amor que no pasa por alto nuestros errores y faltas de cualquier tipo. El amor de Dios nos confronta con nosotros mismos. Veamos el ejemplo en toda familia. Si bien la esposa, por definición, es ayuda idónea de su marido, una mujer que está a favor de su esposo le marca sus errores y yerros. Por supuesto, esto debería estar enmarcado en una actitud amorosa y de respeto, pero en el caso del Señor, aún su palabra nos enseña en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 6, que Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Y qué es lo que el Señor reclama a los de Pérgamo? Tienes contigo. Una de las faltas más frecuentes entre los creyentes es conservar la comunión con quienes se han involucrado en doctrinas falsas, y esto sucede a veces por descuido y falta de celo por la sana doctrina, o simplemente por simpatizar con aquellos que se han desviado de las enseñanzas del Señor o que simplemente la desconocen. En este caso, Jesús mismo describe a Juan en qué consistía la desviación de los que él señala. A los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel. Balaam era un adivino que reconocía al Dios vivo, a quien el rey de Moab quiso comprar para que en vez de bendecir al pueblo de Israel en su camino a Canaán, le maldijera, según consta en el capítulo 22 del libro de Números. Pero Dios no se lo permitió y ante la necedad del adivino, hubo de manifestarle su gloria, haciendo que la asna sobre la que este individuo viajaba pudiera ver al ángel que le impedía el paso, y ante la desesperación de Balaam, porque aquella no avanzaba, finalmente se echó al suelo, y Balaam la castigó severamente hasta que el Señor hizo que la burra le hablara y la usó para redarguirlo, para finalmente en el verso 31 del capítulo 22 del libro de los Números, sucedió esto. El Señor le abrió los ojos y al ver Balaam que el ángel del Señor estaba en el camino y con la espada en la mano, se inclinó y se postró sobre su rostro. Finalmente acabó bendiciendo al pueblo de Israel ante la frustración del rey de Moab. Sin embargo, por sus acciones se le tiene por ejemplo de un maestro corrupto, que acabó muerto por luchar del lado de los madianitas contra Israel. Balaam es un personaje que la versión Reina Valera contemporánea refiere en 69 ocasiones. Por lo que podemos ver, tenemos mucho que podemos aprender de su conducta, mas no para imitarlo, sino para no caer en el desprestigio que le siguió hasta su muerte. A pesar de esto, Balaam tuvo momentos en los que habló directamente de parte de Dios, por lo que debemos estar atentos. Aunque el Señor haya usado nuestra vida para manifestarse y aún hablar bendición para otros, debemos mantenernos alejados de las tendencias oscuras del corazón de Balaam.
Por algunos eventos podemos considerar que Balaam tenía comunicación con el Dios vivo, pero nunca se le llama profeta en la Escritura, aunque queda claro que Dios habló a través de este hombre a su pueblo en el capítulo 24, versos 2 al 9 y en los subsecuentes hasta el párrafo 25. Jesús acusa a Balaam de enseñar a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel. La palabra utilizada para describir estos tropiezos es scandalon, que significaba una trampa hecha con una rama verde, y en un sentido más amplio significa motivo de disgusto y ocasión de caer. Esta palabra también la podemos entender como piedra de tropiezo y es definitivamente el origen de nuestra palabra escándalo. Jesús también lo acusa de hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos, situación que les lleva a una terrible mortandad narrada en el capítulo 25, y a caer en inmoralidades sexuales. Jesús señala a Balaam como el causante de esa maldad, referida por Moisés en el capítulo 31 del mismo libro, en los versos 14 al 16. Pero Moisés se enojó contra los capitanes del ejército y contra los jefes de miles y centenas que volvían de la guerra. Les reclamó por qué dejaron con vida a todas las mujeres. Por culpa de Balaam y de sus consejos, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel pecaran contra el Señor en relación con Baal Pegor. Por eso hubo tan grande mortandad en la congregación del Señor. El hecho de que entre los fieles de Pérgamo se encontraran seguidores de Balaam significa que aquellos podían contaminar a toda la iglesia con su afecto por los sacrificios paganos y la inmoralidad sexual. Esta doctrina de Balaam en nuestros días también sugiere que a quienes haciéndose pasar por creyentes, siendo fornicarios, se les considere parte de la iglesia y que se les tolere, en muchas ocasiones, porque esos individuos ofrendan y diezman cantidades que seducen a los líderes que siguen a Balaam, pero no a Cristo. Tolerar y dar trato de hermanos en la fe a quienes actúan así solo puede dar como resultado la contaminación y el desvío de toda una comunidad de fe. Y eso es lo que el Señor desea evitar al advertirnos a través de estas escrituras. En aquellos días la inmoralidad sexual era el estilo de vida generalizado entre los griegos y los romanos. En nuestro tiempo, también. Y por ello es imprescindible que como hijos e hijas del Dios vivo no consintamos ni fraternicemos de ninguna manera con quienes viven bajo las premisas de Balaam. También la inmoralidad sexual entendida como pornografía es un síntoma de nuestro tiempo, y esto porque la palabra del griego es porneuo, que significa actuar como prostituta, complacer la lujuria ilegalmente. Y de esto hay demasiado aún entre quienes supuestamente son creyentes, y peor, entre quienes dicen que sirven al Señor. Recordemos la máxima que nos enseña la carta a los Hebreos en el capítulo 12, verso 14. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.